Y en el tutorial de hoy vamos a ver cómo hemos pintado y reparado esta Xbox, cómo le hemos hecho los detalles en dorado. Aquí le tuve que quitar la goma que llevaba, la verdad no la llevaba, pero ya le quedaba el resto y digo, bueno, pues lo quito, lo elimino y los pintamos de otro color. Cómo le lijamos las rayas para darle un toque, que ya lo quise hacer en otra que tenía anteriormente en el canal. Esto sí se lo hice a la otra y cómo se lo hemos rellenado, pero además le he rellenado los botones. Y cómo le hemos sacado el jewel. Yo le pego un martillazo y la rajo por completo, ¿vale? Esa opción no la utilicéis, porque la he tenido que reparar, pero nos ha quedado muy bien, sin una grieta y sin nada. Y luego lo hemos lijado por detrás y lo he pintado de otro color, ¿vale? Espero os guste y yo ya os dejo con el vídeo. Callaros, que empieza. Hola, buenas, soy Kulzar y vamos a hacer una Xbox clásica. Otra, ya hice anteriormente una en blanca, que la verdad que le gustó a mucha gente, que era de mi amigo Ismael. Yo le hubiese hecho otra cosita, y esta que digamos sí que es mía, o en esta puedo hacer, me han dado carta libre, puedo hacer lo que quiera, ¿vale? Así que la vamos a pintar en color rojo. Voy a utilizar un rojo de la Mazda, ¿vale? Así también os lo podré explicar. Es un rojo tricapa, ¿vale? Lleva color, un fondo rojo metalizado, luego lleva un intermedio que le llaman candy, le suelen llamar candy, pero también se le puede añadir al barniz. Bueno, se le tira ese intermedio y luego se le tira un barniz transparente, pero lo que sí que hace mucha gente es tira el color y ese intermedio lo mezcla con el barniz. Todavía bien no sé cómo lo haré. Haremos una prueba y depende cómo salga, lo mismo se lo añado al barniz. Y como decía, irá en color roja, ¿vale? La pintaremos de color rojo, pero a esta sí que le voy a lijar estas tiras. Para esto que embellece un poquito la consola de la X, se lo voy a lijar y se lo voy a dejar en color negro. Voy a intentar sacarle el jewel, me parece que le llaman, ¿vale? En el de Ismael lo probé, pero no me atreví. Y se puso en contacto un suscriptor del canal conmigo, que me estuvo escribiendo y me comentó cómo sacarlo. Y me han dicho, yo lo voy a probar, con un martillazo. Dicen que una vez desmontada, le metes por debajo y que él lo ha visto hacer. Y bueno, y si no, lo voy a probar. Lo voy a probar de sacarla y si la consigo sacar, le voy a lijar lo verde, digamos, para comerme el color y lo pintaré, no sé si en dorado o en negro, ¿vale? La consola será roja, tendrá detalles en negro y el mando igual, rojo y negro. No sé si le añadiré lo mismo a algunas letras doradas como hice en la blanca, pero creo que puede quedar también algo curioso. Esta está bastante buen estado, bueno, tiene algún brillo, arañazo. Al ser plástico rugoso, cuando se araña, digamos que le sacamos el brillo, ¿vale? Pero bueno, lo dejaré también bien lisa, lijaremos bien, no habrá que lijar tanto como la otra, y la dejaremos muy bien. No voy a poner montaje ni desmontaje, así que ya nos veremos intentando sacar el jewel, dándole martillazos a la consola y pintándola de color rojo. Bueno, pues una vez ya desmontada, vamos a probar si es verdad eso que me comentaron, que con un martillazo sale, ¿vale? He pillado un martillo normal, es un martillo chapista, pero da igual. Cualquiera vale, para dar golpes cualquiera, ¿vale? Yo ya la tengo desmontada y si le logramos quitar esto, pues ya la pasaré a pintar. Si no, pues tendré que encintar, ¿vale? Así que voy a ver si es verdad que sale, ¿vale? Pues una vez le he pegado unos martillazos para sacarlo, sí, claro que sale, y tanto sí sale, pero mirad, ¿veis? Todo lo que ha pasado, ¿eh? Se ha roto por completo, se ha resquebrajado, que no me sale la palabra, la carcasa. Así que no nos queda otra ya que repararla, ¿vale? Estas grietas van a ser complicadas de disimular, ¿vale? Porque están aquí. Yo ahora más o menos lo que hay que hacer es juntarla bien, ¿vale? Lo más uniforme posible. Y lo primero de todos es reforzar aquí atrás.
Esto hay que reforzarlo. Poner alguna plancha de hierro, de plástico quemado, etcétera, ¿vale? Hay que ponerle refuerzo, porque si no las grietas se nos marcarán, ¿vale? Yo voy a reforzar desde aquí hasta aquí y de aquí hasta aquí, ¿vale? Luego la zona del jewel, digamos, no me preocupa mucho. Entonces, ya luego aquí rellenaremos y haré como, bueno, una montesa que estoy restaurando en 2 o 3 veces de imprimación lijando y con superglue. Lo vamos a limar, lo vamos a dejar lo más liso posible, ¿vale? Y que no se note nada. Y he tenido mucha suerte. Mirad esta grieta hasta donde llega. No sé si se aprecia, sí que se aprecia. ¿Veis? Llega hasta aquí. No ha entrado aquí. Si hubiese entrado aquí, esto ya es más complicado. Se ha quedado aquí, perfecto. Así que hemos tenido, dentro de la mala suerte, hemos tenido muy buena suerte. Así que lo dicho, me voy a poner a reforzar, a recuperar estas zonas y ya os enseñaré cuando la tenga acabada. Menos mal que esto lo he hecho con la mía y no lo he hecho con la tuya, Ismael, si me estás viendo. Hemos tenido un accidente, como habéis podido ver, ¿vale? A cosa hecha mía, culpa mía. Bueno, ahora lo tenemos que recuperar esto y ya os iré explicando cómo lo vamos a hacer, ¿vale? He conseguido sacar el jewel. Nada más faltaría, ¿vale? Entonces lo que le vamos a hacer a la pieza, ¿vale? Si os fijáis, a ver qué pueda poner. Mirad, ahora a través de la luz se ve perfecto, ¿veis? Las letras plateadas están dentro pintadas y luego un recubrimiento de verde. Pues lo que vamos a hacer es, vamos a ir lijando, ¿vale? Ya la enseñaré acabada para que veáis luego todo el proceso. No la voy a dejar aquí porque me llevará un ratito. Y así nos vamos a ir comiendo el color de atrás. Dejaremos las letras plateadas solo, porque al tener hendidura quedarán dentro. Da igual que esto quede con pega o suciedad. La pega la he quitado yo, la he retirado con una cuchilla, pero yo creo que con alcohol lo podemos retirar. Pero si lo retiramos con alcohol también habrá que tener cuidado por si nos llevamos el plata, ¿vale? Así que yo lo voy a dejar plateadas las letras y el jewel lo voy a pintar lo más seguro que dorado. ¿Dorado o negro? Dorado, lo voy a pintar dorado, ¿vale? Yo voy a ponerme a lijar y ya os lo enseñaré terminado. Bueno, pues ya una vez la hemos lijado bien, ¿vale? Le lijaremos también un poquito por el contorno. Ahora tenemos que limpiar bien esta zona. Limpiaremos con alcohol, con cuidado de que no se nos caiga aquí dentro a las letras, ¿vale? Y limpiaremos bien por fuera. Y lo que vamos a hacer, me traigo la cámara para aquí, a ver, y vamos a apuntar abajo, ¿vale? ¿Lo veis? Vamos a tapar por arriba con cinta de carrocero, ¿vale? Vamos a tapar. Solo vamos a hacer así, ¿vale? Vamos a poner solo. Vamos a utilizar 2 y lo vamos a colocar en un soporte, ¿vale? Para que no se difumine la parte de adelante. Esto dejaremos así bien estirado. Y si se difumina podemos lijar fino, ¿vale? Y pulir después. Yo la voy a colocar así y le voy a tirar el dorado. Y ya el siguiente día os lo enseño dorado por delante. El dorado que utilicé para pintar hace poco una Nintendo 64 de Zelda. Me sobró muy poco, la verdad muy poca cantidad. Y mira, nos va a venir perfecto. Hay que aprovecharlo todo. Y remarcándole bien estos contornos, ¿vale? Que la pintura si entre, digamos, aquí nos da igual. Incluso perfecto. Pero delante no, ¿vale? Bueno, una vez ya hemos sacado la jewel, ¿vale? Como podéis comprobar, y la cagada que he pegado, pues tenemos que primero pegar estas zonas superficialmente. Primero la vamos a pegar por arriba, ¿vale? Que entre, digamos, el superglue, que haga de apoyo, y ya luego lo reforzaremos nosotros por abajo, ¿vale? Voy a abrir la cámara, ¿vale? Entonces vamos a ir introduciendo el superglue, digamos, ¿vale? Yo utilizo este que, bueno, es desecado con spray, pero si no, lo haría con un superglue normal, os lo aseguro, ¿vale? Pero siempre las grietas las vamos a tener que reforzar, siempre. Acostumbraos, porque una grieta que se recupera, una grieta que dejamos, no la eliminamos, la disimulamos, pero con el tiempo esto volverá a tener el mínimo juego que tenga, incluso montándola lo mismo, y se nos va a marcar. Y no habremos hecho nada, ¿vale? Así que vamos a evitar eso. Vamos a ir introduciendo. Bueno, y lo que yo le he hecho ahora, sé que tiene un aspecto horrible, lo sé, ¿vale? Pero bueno, he pegado una cagada
y tenemos que recuperarla y dejarla bien, no solo recuperarla a simple vista, sino que esté bien hecho, ¿vale? Yo lo que he hecho lo primero es encajado como he podido desde abajo, empujando, etcétera, ¿vale? Y haciendo como pequeños puntos. Unía estas dos piezas, le pegaba un punto de superglue. Estas dos piezas, un punto. Estas dos piezas, un punto. Así en todas las zonas, digamos, ¿vale? Ahora le pegaré un poquito más a esta, ¿vale? Haciendo palanca, digamos, juego para que también cuele por dentro. Y este es el aspecto que presenta ahora. Es bastante horrible, pero bueno, esto ya lo lijaremos y lo dejaremos liso, pero hay que reforzar por debajo. Habrá que buscar algún tipo de arandela, por ejemplo, ¿vale? Metálica, para encajar aquí, pero no nos va a bastar eso. Para reforzar esta, lo mismo en varios puntos, ¿vale? Un Frankenstein que vamos a hacer, pero para que quede completamente lisa y perfecta. Aquí no tiramos nada ni compramos nada, lo recuperamos todo lo posible. Bueno, una vez ya seco, lo primero que voy a hacer, le voy a pasar la garlopa, la pala. Lo podríamos hacer a taco, pero esto es una lija de 80. Come mucha superficie, ¿vale? Y como ya no tenemos la Jewel, lo podemos hacer perfecto. Para comerme el material, ¿vale? Y ver cómo está por debajo. Para ver si hay que rellenar alguna grieta más, etcétera. Porque a veces lo que nos pasa cuando rellenamos con superglue, masillas, etcétera, creemos que lo hemos rellenado todo, pero cuando lo lijamos, lo mismo se ha hecho alguna burbuja de aire. ¿Y qué pasa? Eso es en una zona que no nos lo podemos permitir. Nos tiene que quedar bien, ¿vale? Así que yo me voy a poner a lijar, ¿vale? Siempre que lijemos esto es una garlopa o bloque de lijado, le llaman también, ¿vale? Y nada, son unas tiras con velcro, ¿vale? Tiene mucho polvo porque siempre estoy liado con los coches. Con esto he hecho la moto, ¿vale? Una Montesa Cota que estoy restaurando. Y bueno, vamos a pasarla, ¿vale? Sin hacer fuerza. Rayando, ¿vale? Y comiéndonos el mayor material. Y luego ya veremos cómo nos ha quedado. Yo me voy a poner a lijar, lo pongo a cámara rápida y ya luego os lo enseño. He rellenado 2 veces con superglue, ¿vale? Y he lijado. Aún yo creo que habrá algo, pero la mejor manera para salir de duda es, le voy a dar brillo, ¿vale? Le voy a tirar un poquito de barniz que me ha sobrado y a ver cómo reacciona. Como tendremos que volver a lijar con lija gorda, ¿vale? Para rellenar aquí, repasar, etcétera, porque al final no le voy a poner masilla, voy a evitarla, pues con el brillo nos cantará todos los defectos. Así que vamos a darle un poquito y ahora lo enseño a cámara, ¿vale? He tapado la zona de las rejillas y eso porque no quiero que le entre ahí. Digamos que solo quiero que caiga donde tenemos los defectos. Y a ver, el brillo nos va a cantar donde hay fallo. Que hay todavía bastantes, ¿vale? Pero mínimos. Mirad, ¿veis? Cómo se marca esa grieta. Aquí nada. Aquí también se marca un poco. Y aquí también se marca un poco. Pues ya lo que vamos a hacer es dejar que seque y al día siguiente, ¿vale? Lijamos. Con lija 800, etcétera. Sí, 800 o 240 podemos lijar. Y volvemos a rellenar estas zonas con superglue. Ahora solo estamos haciendo la zona de arriba, ¿vale? Luego ya nos liaremos con la de abajo. Bueno, pues seguimos con la reparación de la Xbox que me he cargado, ¿vale? Aquí ya más o menos, ¿vale? Tenemos ya la forma. Habrá que rellenar otras veces. Pero antes de rellenar, lo que voy a hacer es primero por detrás lo voy a proteger, ¿vale? Aquí también le tiré, digamos, cordones de superglue, etcétera. Los he limado y los he dejado lisos. Y la zona del centro también. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Le voy a colocar unas arandelas de refuerzo, ¿vale? Siempre que reparemos una grieta, aunque la veamos que está bien, recta, etcétera, esto a la mínima presión que hagamos se puede otra vez marcar, así que hay que reforzarlas. Yo lo que le haré será, le buscaré la arandela que más se adapte, ¿vale? Y la rellenaré de superglue y quedará, sé que es un Frankenstein, pero bueno, son reparaciones que viene bien tener alguna noción porque no lo podéis aprovechar no para esto, sino para otra cosa, ¿vale? Para choque de coche, etcétera. Muchos para choque de coche van con arandelas por dentro o refuerzos de metálicos, fibra y encima la fibra, etcétera, ¿vale? Bueno,
Total, pues yo le he limado todo el centro y voy a poner esta arandela. Tiene una hendidura hacia afuera y se la voy a dejar colocada aquí, ¿vale? Que quedará bastante bien reforzada. Así que vamos a irle dando, ¿vale? Yo voy a rellenar ahora. Aquí lo veréis bien, ¿vale? Le voy a poner bien por el contorno, ¿vale? Abundantemente. Y vamos a colocar la arandela. Tocamos bien, ¿vale? No nos manchamos mucho. Y presionamos un poco, ¿vale? Y la dejamos secar. Y ahora le ponemos por encima otro poquito. ¿Vale? Quedará un refuerzo, la verdad, que muy bien. Y ahora con el spray activador, ¿vale? Voy a apretar aquí un poco para que pille bien. Seco esa parte. En el otro, seco. Apretamos aquí. Secamos. Vale, vamos presionando porque veréis que suda un poco que a veces saldrá. No sé si me entiende. Está la capa seca, pero de apretar, ¡boom!, saldrá la de abajo que no ha secado y se va a ir secando poco a poco. Y vamos a dejar aquí un refuerzo, vamos. No voy a decir igual, o no voy a decir mejor que de origen, para que no se me eche mucha gente encima, pero va a quedar un refuerzo muy bueno, muy bueno. Yo ya estoy aquí, ya le puedo volver a dar otro martillazo perfectamente, ¿vale? Pues lo mismo que he hecho con esto, ¿vale? Que ya la veis aquí, sí que estéticamente no es bonito, la verdad, no os voy a engañar, va a quedar bastante feo por dentro, pero bueno, va a quedar bien reforzado. Y aquí en los contornos igual, vamos a hacer lo mismo, la haré en las tres de arriba, ¿vale? Para que lo veáis, no voy a alargarlo mucho. Y misma operación, ¿vale? Apretamos por un lado, apretamos por el otro, dejamos bien, ¿vale? Entonces lo que hemos conseguido apretando es que el superglue se meta dentro, ¿vale? Y cree una pequeña capa. Secamos y ahora vamos a tirar por fuera un poquito. No hace falta en toda la zona, solo voy a pegar, digamos, en los cortes. En los cortes me refiero es donde va. Yo lo estoy haciendo con esto que es para que seque, pero se puede ir haciendo con capas de superglue normal si no tenéis este producto, ¿eh? Que ya me estoy quedando sin. Y ahora pondremos otra en el otro lado, esta mismo, ¿vale? Y ya os dejo en paz. No sigo ningún orden, ¿eh? He empezado por aquí mismo, ¿vale? Pero siempre que pille las dos partes, digamos que tiene que unir, ¿vale? Apretamos bien, vale. Y ahora le metemos producto. Y lo que voy a hacer es la voy a llevar al sol. La voy a llevar al sol y la voy a dejar ahí un poquito también para que acabe de secar. Vale. Esto ya así lo tengo que hacer en todas las partes porque esta todavía la tengo que reparar bien, ¿vale? Y ya una vez la tengamos por abajo, vamos a lijar con 240 por aquí, voy a echar superglue en las pequeñas grietas que ya pueda tener. Hendidura, ¿ves? Aquí esta me ha faltado. Esta está perfecta, esta está perfecta, esta está perfecta y esta está perfecta. Por dentro, ¿vale? Ahora me falta por aquí. Y aquí también limaré un poquito la zona para cuando coloquemos el jewel, ¿vale? Lo dejaré lo más liso posible. Con lija de 80 voy a rayar. Como no se verá, no hace falta dejarlo fino. Y ya una vez rellena aquí, lijo con 240 y le tiraré una imprimación. Que solo pondré fotos, no pondré el vídeo. Y ya siguiente día empezamos a preparar para pintar. Pues una vez ya más o menos reparada, ¿vale? Tanto por dentro como por arriba, ¿vale? Que lo que he hecho le he vuelto a poner superglue y he vuelto a lijar. Y ahora ya voy a imprimar. Una imprimación gordita, ¿vale? No suelo imprimar, pero estas cosas cuando pasan hay que hacerlo para asegurarse, ¿vale? Y le voy a mirar, con la imprimación nos va a chivar dónde hemos fallado. Donde hemos fallado y donde tenemos antes que pintar el próximo día, digamos, incidir y hacer, ¿vale? Es una imprimación gris, ¿vale? Le vamos tirando al contorno, ¿vale? Se ve bastante bien. Espera, la pistola voy a darle la vuelta y solo le vamos a dar, digamos, a la zona de la X. Por eso lo he tapado, para que no entre, como esta imprimación es gordita,
no quiero que entre en esta zona, sino las haga más gruesas, ¿vale? Pero ya se aprecia más o menos el tono. Aquí donde estoy tirando, digamos, donde estaban las grietas, ¿vale? Ahí se llega a intuir algo, pero muy poco, pero ya con la siguiente lijada, vale, vamos dando. Tiraré ahora y en 5 minutos le volveré a tirar. Las imprimaciones os permiten más, bueno, menos tiempo para dar la siguiente capa, pero veis, ya se ve bastante bien recuperado. De todas formas, cuando recuperemos una recuperación de esta que digamos grave, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es tirar bastante material, bastante cantidad de imprimación o de masilla, lo que le pongamos, porque tenemos que volver a lijar el próximo día muy fino, ¿vale? Esto es una cosa que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Yo lo voy a dejar aquí, os lo voy a enseñar ahora, ¿veis? Ya se aprecia muy bien, ya no se ven grietas ni nada. ¿Alguna ligera uniformidad en el plástico, etcétera? Porque le hemos lijado más de la cuenta. Pues bueno, próximo día, otra vez. Nos ponemos a lijar, pero ya con 800 la imprimación, digamos, ¿vale? Para dejarlo fino, perfecto, y ya está, ya se le puede empezar a aplicar el color. Bueno, pues ya vamos a empezar a pintarla de color rojo, de la Mazda, ¿vale? Yo lo que he hecho primero es le he tirado, digamos, otro color, ¿vale? Rojizo, digamos, para que cueste menos de cubrir, porque no tengo mucha cantidad de este color, ¿vale? Así que vamos a ir pintándole y así ya vamos viendo la zona afectada que hemos recuperado, cómo ha quedado, ¿vale? Que ha quedado, de momento se ve bastante bien, pero nos puede engañar, ¿eh? Así que vamos a irle dando sin cargar mucho, una pasada. Solo haré la carcasa de arriba porque las otras ya las tengo preparadas para barnizar y ahora me pondré a preparar el barniz. Al final lo que he pensado es le voy a añadir digamos, el candy o el intermedio al barniz, ¿vale? Para quitarle una capa, digamos, a la consola. Porque en verdad tendría que tirar este color y luego tendríamos que añadirle el intermedio y luego un barniz. Así que vamos a suprimir, digamos, una capa y le voy a añadir el intermedio al barniz. Como hago con el perlado, pues esta vez al barniz, ¿vale? Y le estoy dando una abundante capa y veis, no se va marcando nada, ninguna grieta, me gusta, pero eso nos tenemos que esperar a que seque. Cuando seque y asiente la pintura es cuando nos lo va a decir todo si lo hemos hecho bien o si no lo hemos hecho bien. En mojado, digamos, ¿vale? No sirve el veredicto, porque la pintura, cuando la tiramos, se queda como arriba, digamos, ¿vale? Crea la capa, pero cuando pasa, a medida que pasa el tiempo, los días, ¡boom!, es cuando asentará y veremos si nos hemos dejado alguna grieta, etcétera, etcétera, ¿vale? Le estoy metiendo bien a las rejillas, que luego las lijaremos para que queden de color negro, y vamos a darle la pasada por arriba, más, y dejaremos secar unos 10-15 minutos. Y cuando pasen esos 10 o 15 minutos, ya le daremos el barniz, ¿vale? Que intentaré que se note, acercaré lo máximo la cámara, pero mira, si lo vemos, ¿veis? No se nota, no se aprecia nada. Tiene buen me gusta. Tiene buena pinta, digamos, ¿vale? Vamos a dejar que evaporen todos los disolventes y quede bien, que se matice por completo, como por ejemplo están estas piezas, ¿vale? Cuando se matice, ya le aplicamos el barniz rojo. Bueno, vamos a seguir ya con la Xbox. He tenido un fallo en la grabación, no sé bien lo que ha pasado, investigaré, ¿vale? Resulta que, bueno, cuando le estaba aplicando el barniz ya rojo, ¿vale? Teñido, pues no se oye el vídeo, por eso lo he puesto a continuación en el lado, al lado del que estaba pintando la consola, ¿vale? Para que vierais, bueno, el barniz. Bueno, ya hemos tirado el barniz y ya la tenemos así, ¿vale? Tenemos ya un tono muy guapo, pero ahora le vamos a marcar los pequeños detalles a esta Xbox que ya hice en la otra también, ¿vale? Aquí tenemos el CD o, bueno, el DVD, ¿vale? Y sencillo, vamos a rascar las letras.
Vamos a ir rascando para sacarle el color negro, digamos, ¿vale? Lo voy a sujetar bien. No lo voy a hacer todo, solo para que entendáis, ¿vale? Y veis, va saliendo el color del plástico y quedarán negras. Y esto lo vamos a hacer también con estas de Compact Disc y de Dolby Surround. Con esto lo vamos a hacer igual, nos quedarán negras, pero estas las vamos a rellenar de algún color. Y he visto yo aquí en el mando, ¿vale?, que tiene como unas pequeñas hendiduras, unas redonditas aquí, y aquí estas letras son muy pequeñas. Lo que voy a hacer es, lo voy a tapar todo, ¿vale? Pondré luego unas fotos para que lo entendáis bien, no para que veáis el proceso, porque se entiende perfectamente. Voy a ir tapando con cinta de carrocero, voy a pintar, quitaré y limpiaré, como hago muchas veces, como he hecho con esa Mega Drive amarilla que pronto estará por el canal, ¿vale? Y a la que le vamos a añadir un detalle más grande, más significativo, digamos, va a ser a esta, ¿vale? A la que le pegué el martillazo. Y lo que vamos a hacer, o voy a hacer, es marcarle las líneas en color negro, ¿vale? Bueno, marcarle, las voy a lijar para que salga el color del plástico. Entonces lo que voy a hacer es, ¿veis? ¿Por qué estoy haciendo esto? Para proteger los cantos, porque como voy a lijar, ¿vale?, por aquí, no quiero llegar a esta zona y bueno, y lijarla y que me quede mal. Entonces con un taco, ¿vale?, y la lija, iré rascando. Lo mismo me pongo un vídeo haciéndolo a cámara rápida, etcétera. Iremos rascando para comernos el color rojo, etcétera, y conseguir el color del plástico. Y nos quedará el color del plástico crudo. Lijaremos finamente toda la consola y le tiraré un barniz. Supongo que le tiraré un barniz perlado, ¿vale? Pero muy poco perlado, para que le dé un acabado y un toque. Pero mirad qué bien nos ha quedado la consola, ¿eh? No hay grieta por aquí, por allí, por allá. Parece que no lo he hecho tan mal. Tampoco hice bien lo del martillo, también hay que reconocerlo, ¿vale? Así que yo me pondré a tapar esto y empezaré a lijar y luego ya os lo enseñaré barnizando. Ya hemos lijado la parte de arriba, no lo he puesto en el tutorial porque la verdad que me ha llevado muchísimo tiempo, porque hay que lijar muy bien, ¿veis? No sé si se puede apreciar las líneas negras, voy a mirar, sí que se ve, pero con el brillo ahora nos quedará genial, ¿vale? Y he limpiado muy bien. Cuando digo muy bien, es que he limpiado varias veces, metiendo el trapo por aquí, un cepillo, limpiando el cepillo, otro cepillo, ¿sabes? Porque se acumula mucho, generamos mucho polvo, ¿vale? Así que voy a darle ya la primera mano de barniz perlado. Iré poniendo fotos de las otras piezas, de cómo me han ido quedando, ¿vale? Porque no las he dejado todas aquí por el espacio que ocupa, etcétera. Y vamos a aplicarle la primera de barniz. Le daré barniz 10-15 minutos y luego la otra definitiva de barniz, ¿vale? Para que veáis. Y la reparación, que se ve bastante curiosa. De momento no se aprecia nada, ¿vale? Vamos dando con el barniz perlado y que quede bien estirado, ¿eh? Le metemos una capa, estoy disparando con bastante aire, ¿eh? Vale, una buena capa, ¿veis? Estoy dando aparte que la pieza es muy grande, también para que cubra bien, ¿sabes? Para que se quede... Vale. Y ahora la enseñaré a cámara. ¿Veis? Y este es el aspecto que va a tener. Ahora, al estar en brillo, se aprecian más las tiras negras. Y mirar cómo nos va a quedar cuando pongamos el logo de Xbox. ¿Veis? Habrá gente que no le guste, como a todo, lo que acabo de hacer, de lijarle las tiras, pero yo creo que puede quedar bastante bien. Bueno, yo lo pongo a cámara rápida y le doy una mano a todo y ya luego me veréis darle la capa final. Voy a enchufar el compresor y a tope.
pues ya la hemos montado, la hemos armado, le hemos hecho todos estos detalles, ya le he colocado el jewel bien donde tiene que ir, ¿vale? La he pulido un poquito. Siempre que reparemos una pieza, ¿vale? Que con grietas, etcétera, a la hora de pulir tenemos que andarnos con mucho ojo. Al montar también, pero al pulir más porque ejercemos presión, ¿vale? No pasarnos, ir deslizando la pulidora por encima para que quede un buen acabado, ¿vale? No se marca ninguna grieta, ¿vale? Estoy contento, habrá que esperar una semana, 2 semanas a que la pintura siente un poquito, pero creo que ha creado una muy buena base. Y le hemos marcado, que me gusta mucho el detalle cómo ha quedado de las tiras, como las he lijado y han quedado bastante bien. Sí que es verdad que el color, ¿vale? Con el rojo que era un rojo muy potente, era un rojo muy bonito, al añadirle el perlado, mirar cómo cambia el color, ¿vale? Cómo queda. A mí me gusta, porque me gusta mucho el brilli, ¿no? Que dice mi amigo Ismael. Habrá gente que no le guste, que le guste más con el rojo potente, el rojo subido, digamos. Pero bueno, es una de las opciones también para que vierais diferentes, bueno, tonos de pintura, barnices, cómo se le pueden teñir, etcétera, ¿vale? Espero que os haya gustado. Bueno, por lo menos quedaros cómo la recuperación, cómo se recupera. Pintarla ha sido igual exactamente, digamos, que la otra, pero sí sobre todo la recuperación, el reforzar, etcétera, y que es lo más importante para cualquier cosa que os pueda pasar, ¿vale? Yo lo dejo aquí. Muchas gracias por todo, muchas gracias a todos por el apoyo, siempre por escribirme, etcétera, y cualquier duda, como siempre digo, no dudéis en escribirme, que siempre contesto, ¿vale? Muchas gracias, de veras.